Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Este es el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo y vos te estás informando. Arrancamos este bloque con un tema que tiene que ver con la soberanía y los límites de la República Argentina que se modifican. Exactamente, sí, esta información la conocíamos esta mañana. En verdad ya estaba la información de que se iba a dar a conocer en el día de hoy porque la ONU aceptó la extensión, digamos, o le dio el visto bueno a un informe argentino que plantea la extensión del territorio de la plataforma continental argentina en el Océano Atlántico. Y justamente sobre esta información han hablado muchísimo los medios esta mañana porque de hecho la canciller argentina Susana Malcorra lo anunciaba. Y hay que ver que se anunció esto justamente en una semana particular porque estamos a pocos días del 34º aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Justamente, ¿por qué es importante esta resolución de Naciones Unidas? Porque estos nuevos límites incluyen a las Islas Malvinas. Exactamente, y una de las cosas interesantes es que la resolución de la ONU justamente por primera vez se refiere a conflicto territorial, justamente con respecto a las Islas Malvinas. Recordemos que Gran Bretaña no acepta que haya un conflicto territorial, sino que se adjudican la soberanía sobre las islas. Bien, a propósito de este tema y para saber y entender un poco más, tenemos un invitado. Así es. Tenemos al profesor Rolando Lucero, que es geólogo, geógrafo. 42 años en la docencia, así que él mejor que nadie para poder ayudarnos a entender qué es lo que significa esta resolución y técnicamente de qué estamos hablando. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dices tú? Buenas noches. Bueno, ¿se sorprendió? ¿Se sorprendió con esta resolución? Bueno, en parte sí, porque no sabía el tiempo en el que íbamos a tener una respuesta por parte de la comunidad internacional. Pero no desde el momento que fuimos parte y adherimos a la presentación que hizo la Argentina en el año 2009. Esa presentación se hizo como consecuencia de la creación en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina de lo que nosotros conocemos como COPLA. O sea, la comisión que se dedica al estudio del límite exterior del mar argentino, o sea, de la zona económica exclusiva argentina. Esa creación fue en 1997 en el marco y fue aprobado por la ley 24.815, que está en vigencia y es la que nos ha puesto en sorpresa hoy día. Que es la Comisión Exterior de la Plataforma Continental. Sí, ahí tenemos que precisar un poquito, porque plataforma, siempre se lo explicaba a los chicos, a mis alumnos en Geografía Política en la facultad, plataforma es la visión que uno tiene parado sobre el continente mirando hacia el océano. Entonces, yo advierto que existe una parte del continente que se demora en entrar en las profundidades del océano. Que se va sumergiendo. Claro. Hasta que rompe el nivel y entonces se genera un ángulo y a partir de ahí entra la plataforma en una pendiente muy pronunciada hasta las llanuras abisales. Bien. Eso lo podemos ver en la cartografía. Cuando llegamos, por ejemplo, tenemos ahí los 200 metros de profundidad y a partir de ahí hay una pendiente pronunciada hasta llegar a las llanuras abisales que están a 5.000, 6.000 metros de profundidad. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Lo pueden marcar nuevamente, por favor? Es la carta batimétrica del Servicio de Hidrografía Naval. Está acá. Esto es muy particular porque si nosotros tomamos la plataforma del lado de Chile, por ejemplo, en el Pacífico, Chile no bien sale del litoral, inmediatamente la plataforma se va a pique. Entonces Chile, si decimos que tiene que ser el límite el borde del talud continental, Chile no lo va a aceptar jamás. Claro. La naturaleza ha sido muy generosa con la República Argentina porque tenemos una de las 3 plataformas más extensas del planeta. La del Mar del Norte, la del Mar del Japón, ¿no es cierto? Y la nuestra acá. Esto es interesante verlo porque entonces yo desde el continente veo que hay una plataforma continental. Ahora, si me pongo desde la perspectiva del océano, mirando hacia el continente, voy a ver que hay una parte del océano que se monta sobre el continente. Entonces, a ese mar lo voy a llamar mar epicontinental, o sea, el mar que está sobre el continente. La plataforma no se ha extendido. La plataforma es esa, la que está, la que la naturaleza nos ha dado. Sobre ese aspecto geográfico, morfológico,
tenemos que aplicar entonces el criterio o el límite político. ¿Qué criterio vamos a adoptar para decir hasta aquí llega mi derecho y a partir de aquí empieza el derecho del otro? Se discutieron a lo largo de la historia muchos criterios, según los intereses que estaban en juego respecto a los litorales. Por ejemplo, cuando había gran rivalidad, entonces el límite podía ser la distancia de un tiro de cañón tomado desde un barco de acuerdo a los cañones que habían en la época. Sí. O podía ser 2 tiros de cañón o 3 tiros de cañón. Entonces se hablaba de 3 millas, 1 milla o lo que fuera. Hoy no hace falta un tiro de cañón para saber cuál es mi límite exterior. O sea, con un misil teledirigido lo tengo a miles de kilómetros. Entonces, esta situación hizo que en tiempos recientes se propusiera que el límite podía ser el borde del talud continental. Ajá. Pero perdón, Chile, el ángulo ese que el mencionaba. ángulo ese de Exacto. quiebre de pendiente, Y la ¿no es caída. cierto?, que se da entre los 200 metros, y ahí vemos todas las curvas batimétricas, ¿no es cierto?, bien acentuadas, que indican una fuerte pendiente hasta las llanuras abisales. Esto Chile no lo aceptó. Tan es así que en las 3 conferencias que se desarrollaron en el marco de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, en la tercera se terminó aprobando lo que conocemos hoy como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es accesible por internet, en la página de Naciones Unidas, o lo podemos buscar por cualquier medio. Donde la Convención de las Naciones Unidas adopta las 200 millas. ¿Por qué 200 millas? Estamos hablando de millas y nosotros tenemos en la cabeza el sistema métrico decimal. O sea, en realidad entendemos poco de lo que es una milla. Una milla es 1 minuto de arco terrestre ecuatorial. Significa que una milla son 1852 metros con 22 centímetros. Casi 2 kilómetros. Casi 2 kilómetros, correcto. Entonces, cuando hablamos de 200 millas, mentalmente tenemos que hacer rápidamente multiplicar por 2, o sea, 400 kilómetros y restarle un poco. O sea, son más o menos unos 380 kilómetros y fracción y demás. Esas son las 200 millas. ¿Por qué salió el tema de las 200 millas? En el marco de la Convención de las Naciones Unidas, fue Chile el que propuso 200 millas y fue avalado por Perú. ¿Por qué? Porque son los países que tienen menos plataforma. Y a ellos no les interesa el borde del talud continental. Les interesa la extensión del mar con plataforma o sin plataforma. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué 200? Porque 200 es el ancho promedio de la corriente de Humboldt, que es la que determina el ecosistema del litoral marino chileno y peruano. Entonces, Chile no estaba dispuesto a compartir entre los derechos de su jurisdicción y la de aguas libres o aguas oceánicas libres, ¿no es cierto?, a riesgo de que cualquiera pueda hacer cualquier uso de ese espacio, basura nuclear o lo que fuere. Entonces, Naciones Unidas terminó aceptando el argumento chileno y peruano de las 200 millas, que nosotros terminamos también aceptando. Bien, y en ese punto me quería detener un segundo, porque ¿por qué si la Convención General en las Naciones Unidas habla de 200 millas, por qué Argentina en este momento se le dan 350? Correcto. Son? Si nosotros le prestamos 200 millas, son cada grado son 60 minutos. Quiere decir que 200 millas son 3 grados y 20 minutos. Bien. Entonces, si uno toma en la carta, en el margen, en los laterales de la carta, toma 3 grados y 20 minutos, entonces uno va a seguir el ancho de lo que son 200 millas. 200 millas frente a la costa de Buenos Aires, ahí, frente a la costa de Buenos Aires, 200 millas está más allá del límite del borde del lateral marítimo. Bien. Entonces, más allá tomamos 200 millas y el borde del talud está dentro de las 200 millas. O sea que el total de la plataforma es argentino. Bien. El resto son aguas profundas y demás. Lo importante de la plataforma es porque hasta los 200 metros de profundidad entra la luz solar. Y la luz solar genera un ecosistema en cuanto a vegetación, liberación la formación de hay algas, mucho plancton, plancton. Entonces, hay una riqueza ictícola muy grande hasta los 200 metros de profundidad.
En cuanto llegamos frente al Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, o San Julián, en la península de Santa Cruz, ahí en Santa Cruz y demás, vamos a ver que las 200 millas quedan dentro de la plataforma, lo que hace que el borde del talud está mucho más allá de las 200 millas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el ecosistema que genera la plataforma hace que la riqueza del recurso sea tan importante dentro de las 200 millas como fuera de las 200 millas. Esto dio lugar a un conflicto permanente que fue el de la milla 199, que hacía que muchas embarcaciones furtivas, ¿no es cierto?, vinieran a pescar en la milla 199. Cuando detectaban que venía prefectura a capturarlos, ellos con su radar veían esa situación y se saltaban a la milla 201. Claro. Entonces, la Argentina, conforme el artículo 76 y otros más de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hizo una presentación en el año 2009 fundamentando el derecho argentino a poder extender las 200 millas a 350. Bien. Ese documento es la presentación argentina que se hizo en Naciones Unidas en el año 2009. Es riquísimo el documento, analizarlo y estudiarlo y demás, sobre todo si uno tiene todos los argumentos y todos los antecedentes anteriores. Pero lo importante es que al tomar 350 millas, ya no son 3 grados con 20 minutos, ahora son 5 grados con 50 minutos. Claro. O sea que ahora sí involucra al tema de Malvinas. ¿Por qué? Porque las 200 millas, frente a Malvinas, nosotros ahí, frente al territorio de Malvinas, en Malvinas está a 550 kilómetros del litoral, de la costa argentina. Entonces, 200 millas son 380 kilómetros. Quiere decir que Malvinas, es verdad que están sobre la plataforma, pero no están dentro de las 200 millas, o sea, del mar argentino. Ahora, con las 350 sí están incluidas las Malvinas. Sí, entonces, es verdad que la declaración que Naciones Unidas ha aprobado ahora, es verdad que no dice que Malvinas son argentinas. Ajá. Es verdad, no lo dice. Pero también es verdad que dice que las aguas que están bañando el archipiélago de Malvinas son argentinas. Sí, claro, sienta de alguna forma un precedente y seguramente por eso entonces, vamos a seguir. Para la República Argentina es realmente un antecedente importante y muy valioso a nivel internacional sobre nuestros derechos. No sobre Malvinas. Malvinas, Georgia, Sandwich y sector antártico argentino. Sí, profesor. Ha sido usted muy amable y muy didáctico aparte y bueno, queda claro que este tema da para mucho más, ¿no? Sí. Vamos a tener que invitarlo en otra oportunidad, si nos acompaña, para poder seguir hablando de este tema y de las implicancias de esta resolución de las Naciones Unidas. Sí, y además un tema interesante que ha acaparado mucho la atención de los medios, hoy día se ha hablado mucho de este tema, es también sin dudas uno de los temas del día a nivel nacional. Bien, ¿vamos a una pausa? Vamos. Ya venimos y te seguimos informando.